Inicialmente se trataba de un volumen de casi 500 páginas, cuando lo recibí de parte de las maestras, y yo les expresé que no era conveniente publicar un volumen de 500 páginas con una temática tan coyuntural como es la de la primera infancia y la construcción de democracia. Optamos entonces por distinguir de ese material 3 temáticas específicas y por lo tanto 3 tomos. El título que engloba a los 3 tomos es Maestras que avivan la escuela, infancia, palabra y ciudadanía. En los 3 volúmenes aparece este título que los integra y que señala el enlace entre cada uno de estos tomos. Se trata igualmente del grupo Nuquí, es el nombre que ellas acordaron para su grupo de trabajo en el marco de lo que inicialmente se llamó Nodo del Eje Cafetero y que hoy se identifica como Nodo Risaralda y otros lares. En el marco de lo que es el trabajo que desde 1998 adelantamos con la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, se ha insistido en la importancia de investigar con los niños y las niñas y de investigar en grupos entre las maestras y los maestros. Ha sido un trabajo intenso. Cada año se muestra lo que es el esfuerzo por lograrlo, porque hay un taller nacional que se lleva a cabo cada año, y en ese taller nacional las maestras y los maestros van socializando los hallazgos según los proyectos acordados con los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, porque sobre todo es educación básica, educación fundamental, si bien hay proyectos también en educación superior, pero el trabajo mayor de la red se ha concentrado en los niveles educativos de lo que yo llamo educación fundamental para la construcción de ciudadanía. Cada tomo tiene pues un título específico. Debo primero identificar los 7 nombres de las autoras del grupo Nuquí: Ana María Arenas, Ana Cecilia Ramírez, Olga Lucía Franco, Marta Catalina Agudelo, Lucedilma Castro, Rosa María Niño, Laura Zuleta, constituyen el grupo Nuquí de Red Lenguajes, nodo que hace parte además del nodo de Risaralda y otros lares. Son todas ellas de la ciudad de Pereira, al menos en lo que atañe al ejercicio profesional. Y vamos entonces a ubicarnos rápidamente en el tomo 1, que se titula Pedagogía por proyectos en la formación ciudadana desde la primera infancia, cuyas autoras son Olga Lucía Franco, Marta Catalina Agudelo y Lucedilma Castro, que están aquí conmigo. Quisiera iniciar con Olga Lucía, dando cuenta de lo que fue su experiencia con los niños y las niñas cuando acordaron un proyecto pedagógico en el que Olga tuvo que desdoblarse
dejar de ser adulta para ser niña, y es lo que se describe y se explica en el libro, como los maestros y las maestras que trabajan con los niños y las niñas, cuando tienen identidad profesional, hacen este desdoblamiento de suspender la adultez para darle lugar a la infancia. Hay que decir con Freud que todos en cualquier momento hacemos esos desdoblamientos cuando estamos en contacto con los niños y con las niñas, pero más aún en este caso cuando participando en una red como esta, pues acomete el reto de la pedagogía por proyectos, que tiene como característica que el proyecto no está prediseñado, sino que el proyecto se acuerda con los niños y las niñas. Son los niños y las niñas quienes proponen los proyectos, y es lo que igualmente desde esta red hemos venido insistiendo. Doña Lucía, quisiera que habláramos sobre el proyecto Colmillitos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Fabio, por esa apertura que le haces a este capítulo llamado Colmillitos, un juego que nos abrió las alas. Precisamente empezó en el recreo que nosotros llamamos en la hora del descanso en el patio escolar. Pues ya venían varias veces las niñas jugando a la algarabía que se escucha en una escuela y en un colegio, ¿cierto? Pero la sorpresa es de que ellas gritaban más de lo inusual. Entonces, en algún momento de tantos días que ellas venían jugando, yo entré a preguntar a qué estaban jugando, por qué tantos gritos. Entonces no me dieron respuesta. Lo único que me dijeron fue: te convertimos en vampira. Y entonces fue ahí donde entré al juego y me dejé convertir en vampira, pero yo les decía que yo no quería ser una vampira. Es que sí, ya eres una de las nuestras. Y ahí fue donde empezó todo el juego. Empecé entonces con las niñas a jugar a murciélagos y a vampiros. Pues en esa atrapada yo me les hice la que estaba con mucho miedo, y pues lógicamente, como dice Fabio, es involucrarnos como adultos a esa infancia que tanto necesita que nosotros pues avivemos y también juguemos. Y de ahí nació toda esta experiencia pedagógica. No me imaginaba yo en ese momento que iba a hacer un proyecto pedagógico de aula, para nada. Yo simplemente entré al aula y empezamos a llamar a lista, porque pues yo no había llamado a lista ese día. Entonces, cuando se me ocurrió, ¿dónde está la vampirita Helen Agudelo? Entonces, ella era, bro, el vampirano. Yo, pues si no es que estábamos jugando a murciélagos y vampiros. Y ahí empezó todo, porque cuando entonces yo me reí de que ellas tenían que buscar su risa, buscar ese personaje que estaban haciendo afuera. Cuando yo me reí, no, pero es que usted no se está riendo como una vampira, así no se ríen los vampiros. Ahí comenzó. Y comenzamos entonces ya los días a hacer ese contrato didáctico que nosotros llamamos en la pedagogía por proyectos, donde qué desean hacer juntas. Lo que desean hacer juntas, ellas decían que querían seguir jugando a murciélagos y a vampiros, pero entonces dentro de las preguntas comenzamos porque, a ver, ¿existen o no los vampiros? Los murciélagos, ¿de dónde nacen los murciélagos? Los murciélagos de verdad le chupan sangre a los humanos. Es verdad que los vampiros salen por la noche y van y chupan sangre, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer las preguntas, que son preguntas de la infancia, donde nos dejan a nosotros en ese papel protagónico que uno tiene como maestro. Hasta luego, eso se va, porque las protagonistas empiezan a ser ellas. Yo hice el ejercicio con las niñas de transición A de la jornada de la mañana de la institución educativa de la Inmaculada en Pereira en el año 2024. Es un colegio de solo niñas, y allí, después de ese contrato didáctico, logramos también entonces establecer desde la ciencia, desde el arte, desde la tecnología, establecer unos acuerdos, ¿cierto?, de qué era lo que querían entonces aprender. Y ellas comenzaron también a decir que querían darle cuenta a otros de cuál era la diferencia entre los murciélagos
y los vampiros. Entonces empezamos a hacer, a recoger toda esa red textual que en la escuela hacemos, y esa red textual empezó entonces a integrar el juego, el arte, empezó, ¿cómo? La exploración del medio, y empezamos entonces a leer mucho sobre libros de murciélagos y de vampiros, a llevarlo también a mirar los videos que teníamos en YouTube y a establecer toda una cuestión científica donde ya las niñas empezaron a plasmar sus comprensiones en cuentos, en relatos, en renarraciones, y ahí fue donde comenzamos entonces también a involucrar esa obra de teatro donde nos llevó a la Feria del Libro de Pereira, y así fue como Colmillitos pues fue surgiendo y se fue dando a conocer hasta hoy, que estamos entonces en la Feria del Libro exponiendo toda esa riqueza de Colmillitos, un juego que nos abrió las alas. Muy bien, el tiempo que se nos asigna es muy limitado. Me gustaría que ella continuara explicando su experiencia, pero será en otro momento, porque los libros se siguen presentando en distintos escenarios.